Bueno, impresionante. Y también le gustó y le gusta este tipo de canciones o de temas musicales y de vanguardismo musical a Juan Carlos Muñoz Mena, ¿verdad? ¿Cómo te va? Por supuesto, ¿qué tal uno? Emerson, ¿te acordás de nuestra época? Claro, cuando empezábamos a salir a bailar. Bueno, y bailábamos también en el colegio Goethe, ¿te acordás? Sí, en las fiestas del Goethe, ahí sobre España. Qué lástima se perdieron todas aquellas cosas, ¿no? Qué lástima. Bueno, y los Aftermaths con Lobito Martínez, los Aftermaths con Lobito Martínez. Aftermaths era la agrupación invitada siempre a las fiestas del Goethe. Bueno, ahí estaba Lobito que emulaba lo de Emerson y sonaban estos temas y todo el mundo bailaba, por supuesto. ¿Cuál pareciste vos con tu grupo? No, sí, también en ese momento, pero el genio de Lobito Martínez, la genialidad no la tuvo nadie, lamentablemente se nos fue tan bien. Bueno, Juan Carlos Muñoz Mena, para aquellos que no lo conocen, todo el mundo lo conoce a este señor, pero hay gente que seguramente querrá saber quién es Juan Carlos Muñoz Mena. Él es director titular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, acá de la República del Paraguay, vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de nuestro país, CAFIM del Paraguay, director ejecutivo de Maritime Consult y director ejecutivo también de TLG Consulting, acá en Asunción, y gerente, manager general sería de Transocean SRL, todas empresas, firmas conectadas con la navegación. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema existente, Juan Carlos Muñoz Mena, ahí en la hidrovía? ¿Qué estamos teniendo? Porque están bajando el nivel de las aguas del Paraná, por ende del Paraguay creo que también, pero más del Paraná, que nos conecta con la Argentina. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Por qué tanta expectativa porque se solucionen los litigios ahí en materia de navegación? Bueno, es una cuestión de la naturaleza, en donde lamentablemente vamos por el 4º año consecutivo de aguas bajas, falta de niveles de lluvia razonables. Eso hace que en la cuenca del Paraná y desde Yacyretá para abajo no podamos navegar desde el mes de abril. Desde abril Asimismo, de este año. De abril de este año. Este año es mucho peor que el año pasado. Así. Tuvimos una sola ventana de agua que pudimos coordinar con Itaipú y Yacyretá, pero toda la cuenca, desde los grandes afluentes en la naciente del Paraná, están en alerta y en una situación de alerta hidrológica, al punto que para Brasil, que tiene más de 30 represas sobre Itaipú, significa un problema energético serio con altos costos hoy, y ni qué decir de la navegación. Siguiendo el curso del Paraná... Sí, perdón que te interrumpa. Estuve también hablando con... ¿Quién fue que hablamos sobre...? El presidente de la ANDE. Sobre el presidente de la ANDE. Y justamente, muy bien, y hablábamos sobre la cantidad de represas. Yo no pensaba que eran 30, yo le dije hasta 20, no, son 30, me dijo él. ¿Y cómo pudieron hacer tantas represas ahí? Eso no afecta justamente a la generación de energía, de producción, en cuanto a producción de Itaipú o de Yacyretá también. A ver si te acercas más al micrófono, por favor, sin miedo. Se te escucha mejor así. ¿Eso no afecta la cantidad de represas ahí? No, bueno, esas represas están en territorio soberano brasilero. No soy un experto en el tema energético, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que el río Paraná y sus afluentes son ríos muy caudalosos, y esto está, entiendo que pensado, tanto es así que nosotros tenemos pendiente no solamente el proyecto Corpus, que es entre Itaipú y Yacyretá, y el proyecto Itatí-Itacorá, que es bajo las aguas de
bajo la represa de Yacyretá. Así que me imagino que los caudales son lo suficientemente razonables para establecer este tipo de represas generadores de energía y reguladores de la navegación. Estas represas son siempre binacionales, ¿verdad? No, las que se puedan, construir. Exacto. Con la Argentina. Son binacionales con la Argentina, tanto Corpus como Itatí y Itacorá. Así es. La situación es realmente catastrófica en este momento. No se puede navegar en el Alto Paraná. ¿Por qué? Porque bajó mucho el río. Porque el nivel de agua bajó mucho. El fin de semana pasado a 0,5 centímetros en Ituzaingó, esto de agua 0,5. Así que no hay agua. Directamente ¿Qué quiere decir 0,5? Así es. Eso es una metodología de referencia para saber cómo están los canales navegables. No es la profundidad del río, sino nos permite conocer a qué nos vamos a enfrentar si emprendemos la aventura naviera o la aventura de la navegación. ¿Y cuál sería el nivel normal de las aguas del Paraná? Y nosotros necesitamos cuanto menos 2,50 metros, así que y ahora tenemos 5 centímetros. Sí, exactamente, así que obviamente un fondo de río con mucha piedra en esa zona, claro. Diferente, es un río mucho más caudaloso que el Paraguay. Y el río Paraguay está en la misma situación, la cuenca alta o la naciente del río Paraguay está afectado por cuarto año consecutivo por la no persistencia de lluvia. El fenómeno meteorológico que hace esto es el fenómeno de la Niña, que dejó de tener influencia hace unas 8 semanas. Estamos en un periodo neutro y se espera que desde septiembre entrar en el periodo del Niño, que supone mayor afluencia de lluvias y ir normalizando la situación. Lo cierto es que en el río Paraguay tenemos una tendencia a la baja prácticamente persistente. Se ha mantenido más o menos con algunas lluvias puntuales en cuenca media, trabajos de dragado que se están haciendo en la zona de Paraguay, pero estamos trabajando al 70% de la capacidad de las bodegas, con el consiguiente impacto económico por un lado y de tiempo por otro lado, porque los tiempos de navegación en un río como el Paraguay, que es un río de muchas curvas, un río de llanura, necesariamente tenemos que desmembrar convoyes para seguir viaje en varios puntos. Así ¿cómo que se llama? Se separan los convoyes. Claro. Desmiembran convoyes. Exacto. Bueno, y entonces en los últimos años no llovió lo suficiente. Y lamentablemente esa es la situación. Hoy la situación climática realmente afecta mucho, afectan situaciones que vienen desde el Océano Pacífico específicamente, que hacen a estos fenómenos del Niño, la Niña, y por otro lado, ¿no es cierto?, los regímenes propios de lluvia que se tenían hasta finales de los años 80, hoy no existen. Hay unos planes de reforestación en vastas zonas, sobre todo de las nacientes, que corresponden fundamentalmente a la República Federativa del Brasil. Bueno, hay incertidumbre, dicen las informaciones, ante el cambio en la hidrovía. Eso quiero que nos explique acá Juan Carlos Muñoz Mena, licenciado, ¿verdad? Bueno, muy bien. El gobierno argentino justamente decidió, por este fenómeno que está preocupando a todos los que saben de este circuito de navegación, etcétera, etcétera, y bueno, lo que implica enviar todos estos, el comercio internacional a través de los ríos, lo que significa eso. El gobierno argentino decidió traspasar a su Administración General de Puertos el control de la hidrovía Paraguay-Paraná, principal vía para las exportaciones e importaciones de nuestro país. Y se habla de incertidumbre en nuestro país y se espera que no afecte las tarifas. ¿Qué es esto? Bueno, Argentina, en una decisión soberana, así como desde 1993 tenía concesionada el mantenimiento primero del tramo Rosario-Río de la Plata, que permitió a partir de los años 90
tener un calado de 34 pies que permite el ingreso hasta esa zona del río Paraná de los buques oceánicos, los Panamax. Eso fue... O sea, perdón, para aquellos neófitos como yo también, porque esto es muy importante, muy didáctico lo que estás diciendo, Juan Carlos Muñoz Mena. O sea, aquellos buques de ultramar que ingresan, que llegan hasta Buenos Aires, hasta Montevideo, o Buenos Aires en el caso argentino, pueden ingresar por el Paraná, digamos, hasta la ciudad de Rosario. Así es. Entonces así es. ahí fue que se dragó todo ese territorio, digamos, se hizo toda esa distancia. El canal de navegación por el Paraná Aguazú y por el Paraná Bravo, que permiten el ingreso al río Paraná propiamente dicho, y el frente de Rosario, porque es Rosario y puertos aledaños, permitiendo así, en primer lugar, una baja importante. Yo recuerdo que el impacto en el 93 fue de $16 por tonelada menos de costo, porque normalmente lo que pasaba es que tenían que llevar en camiones hasta Bahía Blanca o llevar en buques pequeños hasta el medio del río Paraná. Ahí se hacían los transbordos para poder tomar los buques oceánicos. Con este dragado se solucionó toda la historia. Se solucionó. Bajan los precios. Así mismo. Baja el costo logístico, que es una ecuación muy delicada para países que estamos fuera de las grandes rutas de navegación. ¿Qué hace Argentina? La semana pasada... Perdón. ¿Cómo que fuera de...? ¿Acaso que esta ruta, porque los ríos... tengo entendido, me corregís, el Paraná, viniendo del Paraguay, Paraná, pertenecen a los países que los usufructúan, ¿verdad? Sí, no, me estoy refiriendo a las grandes rutas de navegación mundial. El intercambio comercial del mundo está en el hemisferio norte. Si vos te fijas, las rutas de navegación, y por eso los menores costos, están en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, la incidencia que tiene el tráfico, y pasa un poco cuando vos mirás un radar aeronáutico, donde ves que el hemisferio sur está pobladísimo de aviones, y pasa un poco lo mismo en el tema de navegación marítima. Pero Paraguay tiene la tercera flota mundial más grande en la parte fluvial, sí. En la parte fluvial de ríos, ¿verdad? De ríos, exactamente. La tercera flota tiene Paraguay. O sea que el paso por el Paraná y por la Argentina es un paso obligado. Es un paso obligado, y también eso está firmado tratado en documentos bilaterales, es así desde hace mucho tiempo. Es un documento bilateral, el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que se firmó el 26 de junio de 1992 en Las Leñas, Argentina, el tratado que nos vincula a 5 países de la Cuenca del Plata para navegar y poder realmente hacer más eficiente el comercio internacional a toda la región central sudamericana acá. ¿Cuáles son esos países? Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Así mismo. Perfecto. Así mismo. Bueno, y entonces, ¿y por qué dice acá esta información sobre este tema ante la bajada o la bajante de las aguas, mejor dicho? ¿Cómo que se dice? Hay otro término cuando bajan las aguas, cuando descienden las aguas. Hay un término específico que no me viene ahora. Estiaje, ahí está. El gobierno argentino decidió traspasar, dice, a su Administración General de Puertos el control de la hidrovía. Sí, bueno, eso fue una decisión administrativa, porque al vencer la concesión hay un periodo en el que se tiene que llamar a una nueva concesión. Pasan a la Administración General de Puertos toda la administración de los trabajos de mantenimiento, porque el trabajo de mantenimiento es una cuestión constante, más aún ahora ante el fenómeno que estábamos hablando antes. Y costosa también. Sí, es muy costosa, de tal manera que lo que se espera es que en un periodo de 12 meses se pueda tener un nuevo concesionario. ¿Cómo afecta o podría afectar al Paraguay? Nosotros de esta concesión, nosotros logramos, en el llamado a licitación que se hizo en la época del año 92, Domingo Cavallo, ministro de Economía, nosotros fuimos a Argentina a solicitar algo muy concreto, que era la no aplicabilidad
de tasa de peaje a las embarcaciones fluviales. ¿Por qué? Sí. Las embarcaciones fluviales necesitamos 10 pies de calado, 10, 12 máximo para algunos equipos, y teníamos condiciones de navegación suficientes. Entonces, en la propia licitación se aclaró que la aplicabilidad de la tasa de dragado era solo para embarcaciones de más de 19 pies de calado. Ergo, nunca nos afectó la tasa de dragado, sí la tasa de balizamiento en ese tramo. Hoy la concesión abarca hasta Confluencia, es decir, Santa Fe hasta el norte. Ahí no estamos pagando ninguna tasa de dragado porque hubo un conflicto entre el concesionario y el Estado argentino que está en un proceso judicial en este momento y nunca nos afectó. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando con mucho cuidado? Es no tener sorpresas en mayores costos, evidentemente. Eso hace al costo logístico que me estaba refiriendo, y ya hemos tenido una reunión justamente esta semana con autoridades de la Cancillería Nacional, quienes nos informaron que en el ámbito justamente de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía, creada por el tratado que acabo de mencionar, ha solicitado informaciones a la Argentina de cómo va a ser el manejo administrativo de aquí a 12 meses, como bien dice el decreto firmado por el presidente Alberto Fernández. O sea que no nos afecta esto. En este momento no hay ninguna afectación. La preocupación obviamente es que, como decíamos también hace un momentito, estos trabajos son constantes, estos trabajos no pueden parar. Yo justamente en la mañana temprano estuve hablando con uno de los directivos de la concesionaria y me informaba de que ellos van a seguir hasta el mes de septiembre haciendo los trabajos de ese periodo de transición a partir de los trabajo de dragado. Claro. ¿no? O sea, no es que salió el decreto y ellos se retiraron. Ellos van a estar hasta septiembre haciendo estos trabajos. Eso te estoy dando una primicia porque me acabo de enterar. Qué bueno. Y es probable, no está confirmado, de que quizás ellos mismos sigan bajo algún contrato, alguna norma, trabajando para la AGP, la Administración General de Puertos, hasta tanto se decida el nuevo concesionario. A Paraguay lo que le debe importar es que no tengamos mayores costos. Estamos soportando 4 años de bajante de río, desde marzo del año pasado, el tema de la pandemia con todas las restricciones que hacen a las operaciones portuarias, a los protocolos para nuestros tripulantes y demás. Y en un año que, por cierto, empezó muy auspicioso en cuanto a los precios de los commodities. El 5 de enero se anunciaba un salto importante que se fue consolidando con el precio de la soja y así derramó hacia otros commodities agrícolas, lo cual hace que tengamos un escenario muy bueno en cuanto a precios internacionales, lamentablemente con un déficit importante en nuestra capacidad de transporte fluvial. Bueno, muy interesante lo que nos dice aquí el licenciado Juan Carlos Muñoz Mena, director titular de la ANNP, Administración Nacional de Navegación y Puertos acá de Paraguay, y vicepresidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de nuestro país. Hay que destacar el trabajo que hacen los argentinos justamente para dragar ese río Paraná, que es muy caudaloso, que es costoso también el dragado, no es fácil porque todas esas maquinarias que hay que contemplarlas para que hagan ese operativo. Y sigue bajando también las aguas del Paraná propiamente, desde su nacimiento allá en territorio brasileño, por así ahí, es, ¿verdad? El Paranaíba y el Grande son los dos ríos aportantes. Paranaíba y el Grande. Exacto. Sí, aportante del geografía de primer curso. Muy bien, muy bien. Bueno, pero la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy importante también, entre paréntesis, hasta Buenos Aires, esa distancia es de más de 400 kilómetros, ¿verdad? Exacto, 435 kilómetros de navegación. Y hasta Rosario ingresan los buques de ultramar. Así mismo. Que con su ingreso posibilitan menores
digamos, costos de transporte, porque nuestras mercaderías pueden llegar hasta Rosario. ¿Es Rosario, así? Buenos Aires, Sí. Está el Río de la Plata en general, ¿verdad? El puerto de Nueva Palmira en Uruguay, todo el frente de puertos de la zona de Rosario. Por eso que es importante, hay que pensar, Bruno, que hoy por hoy no son segmentados, son complementarios los tramos de transporte. Complementarios, por eso hablamos de una logística integral. Y para países como Paraguay, que estamos lejos del mar, estamos a 1.600 kilómetros de navegación fluvial, estamos lejos de los centros de consumo, los costos logísticos son importantes y esa interconexión en los puntos de ruptura deben ser muy cuidadas y muy afinadas para ser competitivos. Bueno, pero el puerto de Rosario, ¿qué significa para nuestro transporte comercial internacional, por ejemplo? ¿Se hace ahí un transbordo en Rosario o no? Lo que está sucediendo es que buena parte de la producción de soja paraguaya se está yendo a la Argentina para su procesamiento en aceites, ¿verdad? A través de nuestros convoyes. Exacto. El tenor proteico de la soja paraguaya aparentemente es muy bueno y eso hace que se utilice mediante un sistema de drawback el ingreso del producto a Paraguay, la transformación en aceite y demás. Hay parte que va obviamente en grano hasta mercados internacionales. Los derivados de soja de la industria aceitera paraguaya y el aceite paraguayo también opera normalmente estamos hablando de los graneles de exportación por los puertos de la zona de Rosario y Palmira en Uruguay. Los contenedores, que fundamentalmente los contenedores de carne refrigerada, con la carne paraguaya que tiene una presencia importante y un aporte importante al comercio internacional, se están operando por los puertos de Buenos Aires y Montevideo, que es donde operan los buques marítimos o los buques oceánicos portacontenedores, que es otro tipo de negocio, otro tipo de estructura, tanto fluvial como marítima, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahora, ¿qué se hace? ¿Qué se espera? ¿Cuándo van a empezar a subir las aguas? ¿Y qué planificación tienen ustedes a partir de ahora? Nosotros estamos, en primer lugar, acompañando a nivel doméstico el trabajo de dragado que está contratado por el Ministerio de Obras Públicas con 3 empresas en tramos diferenciados del río Paraguay, el tramo soberano entre el APA y Pilcomayo. Y allá arriba, en el norte. Así es. Y el tramo compartido entre Argentina y Paraguay, entre Pilcomayo y Confluencia. Estamos haciendo un seguimiento en un trabajo muy dinámico con el Ministerio de Obras Públicas y la Administración Nacional de Navegación y Puertos para permitir soluciones puntuales bajo un régimen obviamente de contrato público para una cantidad importante de pasos y poder solucionar la coyuntura. Sin embargo, hay que decir también que la gran solución, o por lo menos desde nuestro punto de vista, es que de una vez por todas se decida hacer un trabajo de mantenimiento sostenido, esto es una contratación en nuestro territorio. En nuestro territorio, claro, por supuesto. Y también en el tramo compartido con Argentina del río Paraguay, para tener previsibilidad. Esto se puede hacer mediante una alianza público-privada, mediante concesiones. ¿Y por qué no se hace eso? Bueno, ¿qué falta? Fundamentalmente yo creo que en todos estos años, porque lo hemos reclamado siempre, es un poco la decisión política de hacerlo en el tramo soberano de 537 kilómetros que van del APA hasta Pilcomayo y en los 390 kilómetros que van de Pilcomayo a Confluencia. Yo creo que hay que trabajar sobre eso. Las condiciones hidrológicas dependen mucho de las condiciones climáticas y lo ha demostrado esta situación que persiste por 4 años. Y tenemos una realidad de hierro que para ser competitivos la vía fluvial es la más idónea. Y es fundamental. Por lo tanto, lo que esperamos a través de todas estas experiencias, hay una iniciativa privada para hacer una APP que entiendo se podría estar finalizando a finales de este año, ¿verdad? A partir de octubre dicen que se va a presentar la factibilidad,
como una de las alternativas que en definitiva genere previsibilidad. Lo mismo ocurre en el tramo entre la represa Yacyretá y Confluencia, que son 200 y pico de kilómetros, donde también un tramo obviamente compartido con Argentina, donde hay dos escenarios: el inmediato, que es mantener la vía navegable, y el que es a más largo plazo, que es la represa Itatí-Itacorá, que permitiría un lago navegable en ese tramo. Permitirían, esperemos que se hagan estando nosotros con vida eso alguna vez. Esa distancia entre Rosario y Buenos Aires, a través de este dragado que hicieron los argentinos muy acertadamente, es el mismo distanciamiento entre Asunción y Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Más o menos en distancia carretera. Sí. Para que más o menos se ubique la gente. O sea, Rosario-Buenos Aires es más o menos la distancia entre Asunción y Pedro Juan Caballero. Y una última pregunta, consulta, Juan Carlos Muñoz Mena, porque tenés que irte y nosotros tenemos invitados también que están llegando. ¿El puerto de Montevideo está más afuera, digamos, está más hacia el Océano Atlántico, o es el de Buenos Aires el que está más hacia el Océano Atlántico? No, el puerto de Montevideo está mucho más abierto y cercano. Mucho más abierto. No tiene ninguna implicancia, mayores costos, solo que la navegación por el Río de la Plata es una navegación complicada. Algunos navegan por los canales y después hacen navegación costera para llegar a Montevideo. Depende mucho del tipo de embarcación. Es cierto que con barcazas no podemos llegar a Montevideo. Se hicieron algunos... no se pueden, no se puede llegar. Se hicieron algunos experimentos, digamos, con barcazas especiales, porque el oleaje porque es no importante. Tienen profundidad. No, es por el diseño de la barcaza, por el diseño de la barcaza. Pero no tiene calado, digamos. No es cuestión de calado, es cuestión de diseño de la barcaza, para que sea las barcazas aptas para navegación fluvio-marítima, así se llama, ¿no es cierto? Pero son nuestras vías de comunicación, son nuestros puntos de transbordo, puntos de ruptura, como se dice técnicamente, que tenemos que preservar, que tenemos que afinar, y que son fundamentalmente lo que te decía, costos logísticos que nosotros tenemos que cuidar muchísimo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Muñoz Mena. Hasta cualquier momento, ¿te parece? Hasta en cualquier momento de vuelta. ¿Cómo no? Cuando vos... Bueno.